Tercera lección de teología espiritual. Estamos haciendo como inicio de nuestro estudio de la teología espiritual el proceso de la conversión permanente de la vida cristiana a la luz de la moral cristiana, de los 10 mandamientos, y el camino del amor cristiano, para que recordemos también que la oración, la lucha ascética, el combate espiritual y los sacramentos son elementos sine qua non para nuestro crecimiento espiritual. También hay un tercer elemento que estamos reflexionando, un tercer apartado de este tema, que es el imprescindible recurso a la oración y a los sacramentos. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que nos dé la virtud de un corazón limpio para poder comprender los caminos del Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bien, bienvenidos todos, queridos hermanos. En este caminar ascético, en este combate espiritual, tenemos que estar claros que la lucha ascética, esa lucha en ese progreso de vida cristiana, de vida virtuosa, no tenemos que olvidar que la moral cristiana es una moral de gracia, en la que la iniciativa la tiene Dios. También tenemos que decir, para continuar, que es igualmente imprescindible para el crecimiento interior, para el combate espiritual, tenemos que tener pendiente imprescindiblemente el recurso frecuente de los sacramentos, en particular el sacramento de la penitencia y de la Eucaristía. Desde las primeras letras que hemos observado cuando iniciamos el estudio de la moral cristiana, tenemos que estar claros que es una moral sacramental la que hemos estudiado, ¿verdad? Si bien es cierto, iluminada a la luz de los 10 mandamientos, pero también es una moral sacramental. Porque si una persona se retrae de acercarse a las fuentes de la gracia, inevitablemente va abandonando el cumplimiento delicado de la ley de Dios, hasta imaginarlo cada vez más difícil, ¿verdad? Ese cumplimiento de la ley de Dios, el que no vive su fe y los sacramentos, va a llegar a imaginar que es una cosa difícil, una cosa compleja, que no tiene fruto y que es un trabajo superfluo en la vida espiritual. Entonces, no debemos ahorrar ocasión de recordarnos que las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo no nacen de nuestro esfuerzo, sino que son un don de Dios, y por lo tanto, como don de Dios, tenemos que pedirlo. ¿Y cómo lo vamos a pedir? A través de la oración. Decía San Juan María Vianney que la oración es el gran recurso que nos queda para salir del pecado, para perseverar en la gracia y para mover el corazón de Dios, y así atraer sobre nosotros toda suerte de bendiciones del cielo, bendiciones divinas, ya para el alma, pero también para lo que se refiere a nuestras necesidades temporales, decía San Juan María Vianney. Importante entonces el recurso de la oración. El autor y el hacedor de la santidad es Cristo. No se puede haber ningún acto provechoso para la salvación que no proceda de esa fuente que es Cristo, porque él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Sin mí ustedes no pueden hacer nada.
Entonces, si nosotros admitimos nuestros pecados, eso nos moverá a penitencia con un ánimo o un corazón contrito, un ánimo dolorido. Y si nos convertimos a Dios por el temor filial y la esperanza, Él, el Señor, nos conducirá siempre con su poder. Porque la gracia y la gloria fluyen de su plenitud infinita, ¿verdad? La infinita de gracia. Y también nos concede sus dones con abundancia para que todo su cuerpo místico, que es la iglesia, todos somos la iglesia, crezcamos en santidad e integridad de vida. Y cuando mediante un rito externo, por ejemplo, cuando vivimos los sacramentos, porque un rito externo es donde se administran propiamente los sacramentos de la iglesia, entonces el mismo Dios obra en las almas. Él mismo es quien nutre a los redimidos con su propia carne y sangre en el sacramento de la Eucaristía en primer lugar. También aplaca los movimientos desordenados y tortuosos del alma. Son las gracias sacramentales que Él derrama constantemente en nosotros. Él es quien, según la medida de la donación de Cristo, elige, determina y distribuye la gracia, dice San Pablo a los Efesios. Entonces es necesario acudir a Cristo para progresar en la vida del Espíritu. Este es un elemento también que lo refiere el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Es necesario acudir a Cristo para progresar en la vida del Espíritu. El Señor nos dice expresamente que sin Él somos incapaces, no solo de las grandes empresas, sino de las más pequeñas incluso. Porque sin Él no podemos hacer nada. Él lo dirá pues en este texto del Evangelio de San Juan. Y más aún, no podemos hacer nada, como lo dice Él mismo. Y no hay de qué sorprenderse, porque ni siquiera Dios mismo hace cosa alguna sin Él mismo. O sea, Dios mismo hace sus cosas por Él mismo. Entonces, nuestras obras fluirán de la virtud de la naturaleza o de la virtud de la gracia que recibimos. Ahora, si nuestras obras fluyen de la naturaleza, nada se obra sin bien. Y fíjense ustedes que incluso la naturaleza nuestra es movida por la gracia divina. Porque todos los movimientos naturales proceden del verbo de Dios. Porque Dios nos da el querer y el obrar. Él es el que hace todo en nosotros. Ahora, si de la virtud de la gracia, como Él es el autor de la gracia, entonces ninguna acción meritoria puede realizarse sin Él, dice San Juan también en el capítulo 1. ¿Verdad? Entonces, dice San Pablo también, si ni siquiera nosotros podemos pensar cosas buenas sin Él, mucho menos hacerlas, decía San Pablo en los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Por eso Jesucristo instituyó los sacramentos. Esa es la principal de las razones, porque nosotros sin Él no podemos hacer nada. Y Él tiene que estar dentro de nosotros para que nuestras obras sean meritorias a sus ojos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos cosas buenas, pero no estamos en gracia de Dios, esas obras buenas no nos servirán de mérito para nuestra salvación. Entonces, por eso Jesucristo instituye los sacramentos, con los que abundantes otorga su gracia. Él la otorga abundantemente, y precisamente a partir de esos signos sensibles de los sacramentos, para que los comprendamos a fin de dar a cada uno lo que necesitará creer en Él y estar con más seguridad de recibir su ayuda y continuar su presencia visible entre nosotros, en primer lugar dentro de nosotros, y también la intención de su presencia visible entre los hombres, en el mundo entero, tendríamos que decirlo. Entonces también, por otro lado,
conviene recordar además su peculiar eficacia, la eficacia de los sacramentos. Tradicionalmente la Iglesia la llama ex opere operato, que significa los sacramentos realizan lo que significan y lo que dicen, ¿verdad? Porque el sacramento del agua dice lavar, entonces realiza verdaderamente la limpieza del alma en el que se bautiza, por ejemplo. Ex opere operato, entonces, fruto de que al signo y a la intención del ministro, ¿verdad?, que administra los sacramentos, se sigue de una manera misteriosa y gratuitamente, pero siempre eficaz, una acción de Dios en lo más íntimo del alma del que recibe el sacramento. Entonces, de suyo, esta acción operativa se realiza si la persona no opone resistencia, ¿verdad? Si nuestra alma tiene buenas disposiciones para recibir la gracia. Entonces, también debemos de decir que no es que el sacramento impulse simplemente al hombre a enderezar su vida hacia Dios, como impulsa a obrar el buen ejemplo o la exhortación de quienes nos quieren hacer el bien y ayudar, a la orden escrita que lleva a un subordinado también, ¿verdad? Cuando una orden es escrita al subordinado, se tiene que cumplir. En los sacramentos es una eficacia mucho más íntima, más directa, pero no tiene parangón con la naturaleza humana, porque es infinitamente más grande la gracia que se derrama en nosotros, porque dice el Salmo: tu gracia vale más que la vida, te alabarás mis labios. Eso significa que la gracia de Dios es infinitamente mayor que la naturaleza humana, porque ella, la gracia de Dios en el interior del hombre, donde nadie puede alcanzar y actuar, solo la gracia de Dios hace realidad pues el actuar y el alcanzar lo que el hombre pretende hacer desde su interior como el bien, ¿verdad? Buscando su fin último, que es la salvación eterna. Ahora bien, la voluntad que decide, que ama o que rechaza es inaccesible a la acción externa de cualquier criatura. Quiere decir que la voluntad por sí misma decide o rechaza, ¿verdad?, cualquier acción externa de cualquier criatura. Pero Dios sí puede obrar en el alma, en la voluntad del hombre, pero no la violenta, tengámoslo claro. La voluntad que es inviolable en el hombre, Dios la seduce, digámoslo así, y la hace actuar, la hace moverse con una inclinación verdaderamente propia y no impuesta. Dios mueve el corazón, ablanda el corazón para que haga el bien. Entonces, de esta virtud hace Dios partícipe al sacramento. Los sacramentos tienen esa gracia de mover el alma, de mover el corazón, de transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Porque Él con suavidad endereza nuestra existencia si va camino al mal y la dirige hacia Dios. Porque también a través del sacramento imprime y perfecciona la nueva imagen de la Santísima Trinidad en el alma cristiana. Por esa razón, a través de los sacramentos, Dios se vuelca en el alma con su omnipotencia, con su poder. Y si el hombre responde generosamente con esa activa pasividad, es que consciente, y estás consciente también de su cooperación al quehacer divino. Y la misericordia del Señor se desborda, como se observa pues en la vida de los santos. Es importante entonces recordar la activa pasividad, que en cuanto Dios manda su gracia, nosotros respondemos y actuamos según la voluntad de Dios, y el ejemplo que nos pone, ¿verdad?, cuando la gracia brota de la vida de los santos.
Y no en actos aislados y eróticos, sino a través de toda la vida. Nuestra vida ordinaria incluso va a ser acción divina si nosotros nos dejamos mover por su Espíritu Santo. Nuestra participación por eso, participación plena, en primer lugar en la Eucaristía, que es la fuente verdadera del espíritu cristiano y que deseamos ver en nuestra vida personal y en todas las facetas de la sociedad, pues tendrá que ser una verdadera participación, una participación plena, como dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Para que la participación nuestra dé frutos principalmente de santidad en nosotros y en la Iglesia. Ya prestemos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, prestemos servicio en la economía, en la política, en lo social, en lo cultural, en lo científico, pero yo me rebajaría más en la familia, cuando nosotros prestamos nuestro servicio a los más pequeños incluso, sea cual sea nuestra ocupación. En esa ocupación, en esa actuación nuestra, la Eucaristía es una verdadera exigencia de nuestra vida diaria, porque nuestra unión con Cristo en la Eucaristía debe manifestarse en nuestra existencia cotidiana, en cada caminar, en cada paso, en cada acto, en cada palabra, en cada obra que nosotros realizamos, que sea una obra eucarística en nosotros. Nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, en nuestras relaciones con los demás hermanos, principalmente con la familia, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, entonces, la Eucaristía es llamada al esfuerzo creciente para llegar a ser auténticos seguidores de Jesucristo, verdaderos seguidores de Jesucristo en la palabra, generosos en las obras, con intereses y respeto por la dignidad y los derechos de las demás personas, sea cual sea su rango, su posición social, su color, su estatura, todo tenemos que recibirlos a todos como verdaderos hermanos nuestros si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, hombres y mujeres eucarísticos, ¿verdad? Estar abiertos generosamente pues en la obra y en todos los intereses pues de las otras personas, en su dignidad, en sus derechos y tantas cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Sacrificados, honrados y justos los hermanos, ser misericordiosos. Es que la imagen que nos pide San Pablo, tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, ¿verdad? Los sentimientos de humildad y amor, de sacrificio, de justicia, de misericordia. Entonces, la verdad de nuestra unión con Cristo en la Eucaristía se hace patente entonces en el hecho de cuando nosotros amamos y no de verdad a nuestros compañeros, en cómo tratamos a los demás y en especial a nuestra familia, ¿verdad? En todo eso se puede medir nuestra vida eucarística, ¿verdad? Que se haga presente Cristo eucarístico en nuestras actuaciones. En preocuparnos y reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con los hermanos, incluso, dice el texto, con los enemigos, aprender a perdonar a quienes nos hicieron el mal, a quienes nos ofenden, como decimos en el Padre Nuestro. Entonces, de la unión con Cristo fluirá la santidad personal de cada uno de nosotros, de cada cristiano y de toda la iglesia entera, con una fuerza apostólica irresistible. Dice el texto del Salmo: mirad esos sarmientos repletos, porque participan de la savia del tronco. Solo así se han podido convertir en pulpa dulce y madura, que colmará de alegría la vista y el corazón de la gente, dice el Salmo 103. Aquellos minúsculos brotes de unos meses anteriores en las plantas, ¿verdad? En la savia, en la viña,
aquellos minúsculos brotes de hace unos meses, en el suelo quedan quizá unos palitroques sueltos, medios enterrados, pero el fruto ha brotado abundante. Antes eran sarmientos también, pero secos, agotados. Y todo esto es el símbolo más gráfico de la esterilidad, ¿verdad? Si nosotros nos alejamos de Cristo, seremos sarmientos secos, agotados, sin ningún fruto. Porque sin mí, vuelve a decirlo Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, esta vida de unión con Cristo trasciende el ámbito personal, debe trascender el ámbito personal y se debe proyectar en beneficio de toda la iglesia, de la entera comunidad de los hombres, o sea, del mundo entero. Tenemos que ser luz y sal de la tierra, luz del mundo. Tenemos que alumbrar con nuestro testimonio, con la transparencia de que el que nos miren a Cristo. Entonces, de ella brotará la fecundidad apostólica de la iglesia, de esa santidad que nosotros podemos beneficiar pues a la iglesia y a toda la comunidad de los seres humanos. Ya que el apostolado, cuando nosotros somos discípulos verdaderos de Jesucristo, nuestro apostolado, cualquiera que sea, es una sobreabundancia de la vida interior que nosotros estamos expresando. Si nosotros verdaderamente amamos a Cristo, así verdaderamente vamos a amar a Cristo en los hermanos. Por eso nuestro apostolado, cualquiera que sea, va a abundar de la gracia que tenemos dentro, ¿verdad? Porque si conocemos a Cristo, lo podemos dar a conocer, pero si no lo conocemos, ¿quién lo va a dar a conocer? Comentando el texto de San Juan que ha presidido este presente apartado, en San Juan capítulo 15, sin mí no pueden hacer nada, enseña el Concilio Vaticano II, que dice, puesto que Cristo enviado por el Padre es la fuente y el origen de todo el apostolado de la Iglesia, Jesucristo es la fuente y el culmen de la vida cristiana, entonces es evidente que la fecundidad del apostolado de los laicos, yo diría de la fecundidad del apostolado de todos los fieles cristianos, laicos y consagrados, de todos esos apostolados, de todos nosotros, los miembros del cuerpo místico de Cristo, dependerá de la unión que tengamos nosotros con Cristo, cada uno de nosotros con Cristo. Porque Jesús mismo lo afirma, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada, y lo sigue repitiendo machacosamente. Entonces el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Entonces esta vida de unión íntima con Cristo en la iglesia se nutre con los auxilios espirituales comunes a todos los fieles, sobre todo mediante la participación activa en la Sagrada Liturgia y en los demás sacramentos. Los laicos deben servirse de estos auxilios sacramentales de tal manera que al cumplir debidamente sus obligaciones en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias de la vida, no se aparten de la unión con Cristo, sino que desarrollando su actividad humana, incluso de conformidad con la voluntad divina, hagan crecer ellos mismos y crezcan en esas actividades mismas, crezca pues la vida cristiana. Eso es el combate espiritual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.